Peter invirtió casi $1 millón en un sueño que realmente creía que cambiaría su vida. El equipo estaba funcionando. El equipo aparecía todos los días, y todo parecía una verdadera operación minera desde el exterior. Pero después de 6 agotadores meses de trabajo, toda la temporada, produjo solo 20 onzas de oro, aproximadamente $30.000 en total, divididos entre 4 personas. Después de la nómina, el combustible, las reparaciones y los pagos de la deuda, la cuenta bancaria estaba casi vacía, y Peter se enfrentaba a la aterradora realidad de que estaba a solo 3 semanas de perder todo lo que había construido. Lo que hizo que la situación fuera aún más brutal fue que nada parecía evidentemente roto. La planta estaba en funcionamiento. La maquinaria movía la tierra exactamente como fue diseñada. No hubo ninguna falla mecánica dramática a la cual culpar, ni una explosión catastrófica, ni una solución simple escondida a simple vista. Cuando Freddy Dodge y Juan Ibarra comenzaron a analizar los números, descubrieron algo que Peter nunca esperó escuchar. Peter explicó lo rápido que se había acelerado su sueño. Llegó al reclamo el año anterior, compró el terreno en junio, ensambló su trommel personalizado y comenzó a extraer en julio. Realmente creía que esta temporada sería el punto de inflexión en el que todo empezaría a dar sus frutos. En cambio, cada semana lo acercaba más al colapso financiero. El año anterior la operación había obtenido alrededor de 120 onzas de oro, lo que le dio a Peter la confianza de que la propiedad podría sostener un negocio serio. Pero cuando su equipo avanzó más profundamente en nuevas secciones de terreno, todo cambió. El material más rico desapareció y fue reemplazado por infinitas capas de finos limos y tierra de baja calidad. El oro simplemente ya no aparecía. Freddy escuchó atentamente e inmediatamente se concentró en lo único que Peter había pasado por alto: el suelo mismo. Peter siguió hablando sobre actualizaciones de equipos, mejoras mecánicas y ajustes de recuperación. Freddy siguió mirando más allá de la maquinaria. Entendió que a veces el verdadero desastre se encuentra debajo del equipo y no dentro de él. Ese patrón se repitió en cada misión de rescate de este episodio. 5 mineros estaban al borde de la ruina financiera. Freddy Dodge recibió 5 llamadas telefónicas desesperadas, y en cada caso el problema real resultó ser completamente diferente de lo que los mineros creían que estaba mal. No siempre fue maquinaria rota, no siempre fue una mala recuperación del oro, y definitivamente no siempre fue mala suerte. En muchos casos el verdadero problema era invisible, hasta que alguien con décadas de experiencia lo reconocía. Cuando Freddy y Juan llegaron a la operación de Peter en el noroeste de Colorado, cerca de la frontera con Wyoming, al principio no hablaron. Simplemente se quedaron allí estudiando la planta de lavado que Peter había construido con sus propias manos. Casi $500,000 en equipos hechos a medida estaban frente a ellos, en un terreno que había atraído a los mineros desde el siglo XIX. Este terreno tenía una historia larga y frustrante. Durante auges mineros anteriores, los ingenieros construyeron un enorme canal de 32 millas solo para transportar agua a este reclamo. Fue una empresa enorme para su época. Sin embargo, la operación finalmente fracasó, no porque el terreno careciera de oro, sino porque los mineros no pudieron recuperarlo de manera efectiva. El oro aquí era brutalmente bueno. No eran pepitas grandes, ni siquiera escamas visibles. Gran parte de él existía como partículas microscópicas flotando a través de arena en polvo. Los sistemas mineros más antiguos no podían capturarlo de manera eficiente, y el mismo problema continuó acosando a la propiedad generaciones después. Peter no fue un minero de toda la vida. Era un diseñador gráfico y desarrollador de sitios web que se enamoró de la prospección después de encontrar pepitas de oro mientras detectaba metales con su perro. Lo que comenzó como un pasatiempo rápidamente se convirtió en una obsesión, y esa obsesión se convirtió en una apuesta que cambió su vida. Estudió libros de texto, manuales de ingeniería y trabajos de investigación de recuperación. Diseñó su propia planta de lavado desde cero, a pesar de que nunca antes había construido una. Luego pidió préstamos, contrató a un equipo de 4 personas y se mudó a un remoto país minero, creyendo que el trabajo duro y la ingeniería inteligente harían que su sueño fuera rentable.
Ahora ese sueño casi lo había consumido todo. Peter necesitaba aproximadamente $1000 en oro cada día solo para cubrir los costos operativos. A los precios actuales, eso significaba producir alrededor de media onza de oro al día solo para sobrevivir. Durante toda una temporada de 6 meses, promedió solo alrededor de 0,11 onzas por día. Esa cifra no solo fue decepcionante, fue catastrófica. Estaba produciendo menos de una cuarta parte de lo que necesitaba para alcanzar el punto de equilibrio. Los cálculos financieros se habían vuelto imposibles de ignorar, y Peter admitió abiertamente que la operación podría no sobrevivir unas pocas semanas más. Entonces Freddy y Juan observaron cómo funcionaba la planta. La suciedad se movía a través de la tolva alimentadora y hacia una plataforma vibratoria donde el material era cribado y lavado. El concentrado caía en tanques de almacenamiento antes de que las bombas lo empujaran a un concentrador centrífugo diseñado para recuperar oro extremadamente fino. La teoría detrás del sistema de Peter realmente tenía sentido. El concentrador giratorio utilizó presión de agua y fuerza centrífuga para separar el material más ligero de las densas partículas de oro. Todo lo que escapaba del cuenco se movía a través de un sistema de compuerta de 20 pies equipado con esteras especializadas para atrapar el oro restante. Sobre el papel parecía innovador y muy eficiente. Después de una prueba completa de 6 horas, todos se reunieron alrededor de la mesa de limpieza. El recipiente centrífugo produjo solo 0,21 onzas troy de oro. Las esteras de esclusa agregaron otras 0,06 onzas. En conjunto, el total ascendió a poco más de un cuarto de onza con un valor aproximado de $500. El silencio posterior lo dijo todo. Eso ni siquiera fue suficiente para cubrir un día completo de gastos operativos básicos. Peter admitió que esto se había convertido en su realidad diaria y se podía escuchar el cansancio en su voz mientras explicaba lo urgentemente que necesitaban que algo cambiara. Freddy le dijo la verdad que Peter había pasado meses evitando. La planta no estaba rota. De hecho, estaba funcionando relativamente bien para lo que fue diseñado. Esa verdad fue devastadora porque significaba que no había ninguna solución mecánica mágica esperando para salvar la operación. Sí, Freddy y Juan creían que podrían mejorar la recuperación entre un 10 y un 15% más mediante ajustes. Pero incluso con la máxima eficiencia, Peter seguiría perdiendo dinero. Las matemáticas simplemente no funcionaron. El verdadero problema era el depósito en sí. La concentración de oro en el suelo no era lo suficientemente alta como para sustentar a 4 trabajadores y casi $1 millón en deuda. Ninguna máquina podría arreglar la suciedad mal pagada. Ningún avance de la ingeniería podría crear oro que simplemente no existía. Freddy explicó exactamente lo que Peter necesitaba escuchar, aunque fuera doloroso. Sin un terreno mejor, la operación no podría sobrevivir. No con esta planta. No con ninguna planta. El propio depósito se había convertido en el techo de su sueño. Peter se quedó allí mirando el equipo que construyó con sus propias manos. A su alrededor había casi $1 millón en acero y maquinaria, mientras que 6 meses de trabajo habían producido solo $30,000. Y por primera vez, alguien finalmente le decía la verdad. Luego llegó otra llamada desesperada desde el oeste de Idaho, cerca de la histórica Silver City. Esta vez, Derek Trull enfrentó una crisis completamente diferente. Derek había pasado 10 años desarrollando su experiencia en minería y 2 años invirtiendo todo en un reclamo que llamó True Mine. Gastó $125,000 de sus propios ahorros en la construcción de infraestructura, el montaje de un trommel, la adición de cintas transportadoras y la creación de lo que creía que podría convertirse en una operación sostenible. Pero la temporada pasada solo produjo 27 onzas de oro, muy por debajo de lo que necesitaba para sobrevivir. No fue suficiente para cubrir los gastos. No fue suficiente para pagar a su tripulación de 3 hombres. Esta temporada Derek necesitaba 100 onzas o su operación podría colapsar. Desesperado por evitar convertirse en otro minero fallido, trajo a sus socios Chris y Matt e hizo la misma llamada que Peter. Se acercó a Freddy Dodge y Juan Ibarra
con la esperanza de que pudieran salvar todo antes de que fuera demasiado tarde. Así que las cosas cambiaron. Entonces Chris agregó, Matt, los llamó y quisieron intentarlo. Y decidimos que sería una buena idea llamar a Freddy y Juan. Mi inversión, todo lo que he estado ahorrando durante los últimos 10 años está en esta operación. Derek es directo sobre lo que está en juego. Su inversión, todo lo que ha estado ahorrando durante los últimos 10 años, está en esta operación. Tiene que funcionar. Freddy y Juan realizan una prueba de 4 horas. Casi de inmediato ven que se rocía agua sobre la cinta transportadora para limpiarla. Esa agua también lava el material rico en oro del costado antes de que llegue al tromel. Mueven lo que se derrama, piezas pesadas, bonito color. El oro que debería estar en la esclusa está cayendo al suelo. Entonces Freddy intenta buscar el concentrado y encuentra algo que nunca había encontrado en casi 50 años de buscar oro, arena ámbar. El oro es 19 veces más pesado que el agua. En una sartén, la arena negra se separa del oro porque la diferencia de densidad es lo suficientemente grande como para trabajar con ella. La arena ámbar es diferente. Se encuentra entre la arena negra y el oro en la escala de densidad, lo suficientemente pesado como para negarse a ser eliminado por el lavado, lo suficientemente liviano como para adherirse a las partículas de oro y no ir a ninguna parte. El equipo de Derek pierde un día completo cada semana luchando contra la arena y la limpieza. Un día completo cada semana. Y la solución a la que han llegado es el mercurio. El mercurio se ha utilizado en la recuperación de oro durante casi 3000 años. Absorbe oro y deja otros materiales. Luego lo vaporizas para liberar el oro. Los vapores provocan intoxicaciones graves y daños cerebrales. Uno de los contactos de Derek enfermó gravemente. Freddy deja clara su posición. Si hay alguna manera de sacar a la tripulación de Derek del mercurio por completo, ese es el objetivo. La prueba de 4 horas produce 0,61 onzas. Derek necesita al menos 0,7 onzas por carrera de 4 horas para tener alguna posibilidad de alcanzar su objetivo de temporada de 100 onzas. 3 arreglos que lo cambian todo. Freddy y Juan identifican 3 problemas mecánicos en Truemine. Las barras Grizzly pantallas en ángulo que clasifican el material entrante están repletas de rocas. Esas rocas empujan la tierra rica en oro hacia el costado de la tolva en lugar de dentro de ella. Antes de cualquier solución, cada atasco significa que el oro está cayendo al suelo en lugar de a la esclusa. Freddy y Juan aumentan el ángulo de inclinación de 30 a 35 grados. Las rocas se desprenden limpias. La tierra paga fluye hacia donde se supone que debe hacerlo. Durante la segunda prueba, el equipo de Derek pasa las 4 horas completas sin un solo atasco. En la primera prueba paraban cada 20 minutos. La tolva se obstruye y apaga la planta. Solo durante la primera prueba de 4 horas, la operación pierde 20 minutos de tiempo de ejecución debido a este único problema. Durante una temporada minera completa, 20 minutos por atasco equivalen a semanas de producción perdida y pérdida de oro. Freddy y Juan quitan las barras transversales y las reemplazan con una sola viga. Alimentación uniforme, flujo constante. La planta deja de pararse. Se rocía agua sobre la correa para limpiarla. Esa agua también lava la suciedad de la cinta antes de que llegue al tromel. El oro en la tierra del cinturón termina en el suelo, no en la esclusa. Juan construye un limpiador de goma con resorte, un raspador casero que no cuesta casi nada, y barre el material de la correa hacia el tromel en cada pasada. Lo que se estaba perdiendo ahora se está recuperando. Cuando hicimos nuestra prueba inicial varias veces, tuvimos que salir y enganchar la tolva. Por la forma en que está diseñado, hemos pasado de 30 grados a 35 grados. Tiene buena pinta y hace exactamente lo que esperaba que hiciera. Está manteniendo el peso fuera de ese cinturón. No se obstruye y es un avance constante. Y luego, Freddy y Juan resuelven el problema del mercurio. Le dan al equipo de Derek una mesa de oro, una mesa de concentración adecuada que separa el oro fino de la arena de color ámbar. Mecánicamente, sin productos químicos, sin vaporización, sin humos que envíen a la gente al hospital.
La tripulación de Derek nunca más tendrá que tocar el mercurio. La segunda prueba de 4 horas produce 0,67 onzas, aproximadamente un 15% mejor que la primera ejecución. En un día completo de 10 horas, eso se proyecta en más de 2 onzas de oro, con un valor de más de $3.600. Suficiente para que 3 familias se ganen la vida y nada procesado con mercurio. Freddy dice que el resultado es exactamente lo que es bastante bueno. La montaña de Chad y las matemáticas de la supervivencia. Chad conduce hasta la ciudad de Sumter para darse una ducha. No tiene electricidad en su propiedad montañosa de 60 acres en el noreste de Oregón. Vive en una tienda de campaña durante 7 meses al año. Lluvia y barro en primavera, calor abrasador en verano, y racionamiento de propano para mantener viva su calefacción durante las noches frías. Los suministros están lejos. Ayuda, si la necesitara, tardaría mucho en llegar. Llama a su esposa Terry con cualquier señal que pueda encontrar. Ha estado viendo este sueño consumir a su marido durante temporadas y las llamadas telefónicas a casa se han vuelto más difíciles. Cada semana en esta montaña es una semana más lejos de su familia. Cada dólar invertido en este terreno es otro dólar que no ha regresado. El oro del reclamo de Chad es real. El problema es la matemática para llegar a ello. Freddy y Juan mejoran la esclusa de Chad. Escalonan los finos rifles de oro para que el material tenga más posibilidades de ser atrapado y ningún tipo de rifle falla al mismo tiempo. Freddy estrecha la caja de la esclusa 1 pulgada y media usando una de 2x4, lo que aumenta la velocidad del agua y mejora la retención de oro fino. El coste del material es casi nulo, pero la solución más importante no tiene nada que ver con la esclusa. El corte actual de Chad se encuentra debajo de 40 pies de sobrecarga, roca y tierra, que deben ser removidos antes de que la tierra productiva sea visible. Ese decapado requiere tiempo y combustible para el equipo, luego esa tierra pagada se transporta 2 millas en un camión volquete hasta llegar a la planta de lavado. Cada carga cuesta dinero antes de que un solo gramo de oro llegue a la esclusa. El combustible y el trabajo por sí solos están consumiendo cada gramo que extrae. Hay otro corte justo al lado de la planta, 2 pies de sobrecarga, menos del 5% de lo que requiere la ubicación actual. La conclusión de Freddy es sencilla. Incluso si la ley del oro en ese corte más cercano es la mitad de lo que produce la ubicación actual, operarlo en el sitio sin costos de transporte seguiría siendo la mejor decisión financiera. La segunda prueba duplica la primera carrera. Chad tiene un número y una dirección. Si las matemáticas se mantienen durante toda la temporada, eso es lo que Terry está esperando descubrir. El mío de Vaughn y el problema del calor. La planta de lavado de Vaughn funciona enteramente con sistema hidráulico. El sistema es potente y está bien construido. También tiene un techo del que nadie le habló. El fluido hidráulico se calienta bajo operación sostenida. Cuando la temperatura supera el umbral, el sistema acelera para protegerse. Menos velocidad significa menos material. Pasar por el trommel significa menos oro por hora. Vaughn no puede impulsar su planta más allá de cierto punto sin que el sistema hidráulico se cocine por sí solo. Todos los días está corriendo por debajo de su capacidad, y lo ha estado haciendo desde el primer día sin saber por qué. Ya sabes, tiene los ahorros de toda su vida invertidos en ello. Es una situación grave aquí. Sabes, tendremos que poder darle hasta 2 onzas por día para poder hacer que esta operación sea rentable. Vaughn pone sus manos en el sistema y fabrica la solución en el sitio. Los adaptadores correctos no están en su camión, por lo que corta niples, los suelda y los fabrica. Monta un intercambiador de calor en el marco de la viga y una unidad compacta que extrae agua fría directamente de la propia línea de suministro de la planta de lavado y hace circular el fluido hidráulico a través de ella. El fluido entra caliente, sale más fresco. La planta puede funcionar más rápido de lo que Vaughn jamás pudo impulsarla. Mientras entra el intercambiador de calor, Vaughn reconstruye la esclusa. Los rifles gruesos van abajo en la caja, por lo que el material se esparce y gana velocidad antes de golpear los rifles más finos de arriba. Más puntos de captura.
Ningún rifle empacado bajo carga. Vaughan también detecta material vegetal y materia orgánica que obstruye las cribas del trommel y reduce el rendimiento. Monta un cepillo de goma en el costado del tambor. A medida que el trommel gira el cepillo, arrastra la materia orgánica en cada revolución. No se requiere motor adicional. La rotación del tambor lo impulsa. La planta se enciende. Freddy revisa el indicador de temperatura hidráulica. Extremadamente genial. Vaughan observa cómo la compuerta se carga con oro fino que la configuración anterior estaba dejando escapar. Nunca había visto los rifles con este aspecto. El resultado lo cambia todo para esta operación. La segunda prueba produce 158 onzas en 4 horas. En una jornada operativa de 12 horas, eso se proyecta en más de 4 onzas y media. La producción anterior de Triple Vaughan sobre el mismo tema salarial. La polilla mía y el descubrimiento que todo lo reescribe. La operación de Anthony en la mina Moth, en el sureste de Columbia Británica, se encuentra en la posición más crítica de los 5 rescates. Su inversor necesita 20 onzas por semana solo para mantenerse comprometido. La prueba de referencia de 4 horas antes de que Freddy y Vaughan cambien algo produce 0,72 onzas. Renuevan la planta. Se añadieron rifles de oro fino a la esclusa. Barras rociadoras instaladas en todo el ancho de la caja de lavado para una distribución uniforme del agua. Proceso de limpieza reconstruido desde cero. La segunda prueba es de 0,74 onzas. Una mejora del 2,7%. Eso es $25,000 por semana menos de lo que el inversionista de Anthony necesita ver. Freddy ya sabe lo que esto significa. Cuando una planta mejor produce oro casi idéntico, la planta nunca fue el verdadero problema. Anthony está sacando dinero de la parte equivocada de su propio reclamo. Freddy se aleja de la planta de lavado. A una milla de distancia en un valle que nunca ha sido tocado, encuentra árboles viejos y terreno tranquilo. Los veteranos nunca trabajaron en esta zona, ya sea porque allí no había nada o porque nadie llegó hasta aquí. Freddy saca una bandeja del color del arroyo justo en la superficie de la capa productiva antes de haber alcanzado la profundidad donde se concentra el oro. Si hay tanto oro en la parte superior, ¿qué hay debajo en el lecho de roca? Freddy pide pruebas sísmicas. La tripulación pasa cables por el fondo del valle y mapea la geología del subsuelo. Los resultados muestran que el lecho de roca cae 80 pies en una sección 6 pies más profundo que la geología circundante. Una depresión, un potencial antiguo, cauce fluvial. Los canales de los ríos concentran oro durante miles de años a medida que el material más pesado se deposita en el punto más bajo del lecho de roca. Es difícil leerlo si no ha sido minado especialmente con todos los árboles que hay aquí. Pero si encuentras un antiguo cauce fluvial que los glaciares no devoraron aquí, ¿quién sabe? Ya sabes, el cielo es el límite posiblemente. Bueno, cuanto más profundo es el canal, más tiempo se acumula. Si esto es un canal, y si tiene el nivel que debería tener una formación como esta, la operación de Anthony no solo sobrevive, sino que se convierte en algo completamente diferente. Anthony traslada el equipo al valle. Su equipo abre un camino entre los árboles, en cuestión de días retira 2 pies de material de cobertura, no 42, y comienza a alimentar con tierra nueva la planta de lavado. Este es un terreno que ha estado intacto a 1 milla de la planta de lavado desde antes de que Anthony comprara el reclamo. Suena el teléfono. La actualización de Anthony sobre Freddy y Juan es inmediata. El nuevo terreno es mejor que cualquier cosa que pudieran haber esperado. 13,5 onzas en 4 horas. Las pepitas más grandes jamás obtenidas en la reclamación de la mina Polilla. Anthony corre un día de 20 onzas. Los días de 7 onzas se convierten en el suelo, no en el techo. Su inversor deja de llamar. Su padre comienza a hablar de venir a trabajar en el reclamo, no de visitar el mío, sino de trabajar la tierra junto al hijo de Anthony. 3 generaciones en el mismo reclamo que habían estado intactas a 1 milla de la planta de lavado todo el tiempo. El oro estuvo ahí todo el tiempo. Freddy simplemente se alejó de la planta de lavado y tomó una sartén para encontrarla.
El verdadero problema nunca fue la máquina. Peter donó casi $1 millón a un depósito que no pudo calificarse. Construyó la máquina adecuada para el terreno equivocado y ningún libro de texto le indicó la diferencia. Derek estaba perdiendo oro de su cinta transportadora en cada pasada y perdiendo días enteros en la limpieza de mercurio porque nadie le había dicho nunca qué era la arena ámbar o qué efecto tenía en un proceso de recuperación. Chad estaba transportando tierra abonada 2 millas en un camión volquete. Combustible, mano de obra, tiempo en cada carga. Cuando el mejor terreno en su propio reclamo estaba a 30 pies de su caja de esclusa, Vaughn estaba acelerando su planta todos los días, porque el fluido hidráulico no tenía dónde enfriarse. Un problema que un intercambiador de calor resolvió en una tarde con accesorios fabricados en campo. Anthony consumía 13,5 onzas cada 4 horas sentado tranquilamente en un valle a 1 milla de su planta de lavado, en el terreno por el que había pasado todos los días de cada temporada en la que había trabajado en este reclamo. Ninguno de ellos lo sabía. Todos ellos estaban trabajando. Todos ellos estaban fallando en cosas que no tenían nada que ver con lo duro que se mostraron, o cuánto habían invertido, o lo mucho que lo necesitaban para funcionar. Ese es el rescate, no las llaves inglesas, los rifles, o las barras rociadoras. La capacidad de caminar hasta un reclamo, ver lo que el minero no puede ver desde dentro, e identificar lo único verdadero acerca de por qué la operación está fallando. Freddy Dodge ha estado haciendo esto durante casi 50 años. Los mineros de este episodio tenían máquinas, dinero y determinación. Lo que les faltaba era un diagnóstico, 5 operaciones, 5 problemas invisibles, diferentes, 5 mineros que estaban a una respuesta correcta de un futuro completamente diferente. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Qué rescate fue el más afectado? Y ya está subido el siguiente vídeo.